En los almacenes del sótano del Carnegie Museum of Art en Pittsburgh había un cuadro olvidado. Nadie lo exhibía, nadie hablaba de él, y la curadora del museo, Lulu Lippincott, tenía una opinión bastante clara al respecto. Lo consideraba una falsificación moderna, o como mucho, una copia de escaso valor. Tan poco valor que propuso desaccesionarlo, sacarlo de la colección, deshacerse de él. El cuadro mostraba supuestamente a Leonor de Toledo, una noble de la corte de los Medici, pintada por Bronzino, uno de los grandes retratistas del Renacimiento florentino. ¿Quién era Bronzino? Agnolo Bronzino, pintor manierista, discípulo de Pontormo y pintor oficial de la corte de Cosimo I de Medici, es el retratista de cabecera de la familia más poderosa de Florencia. Sus retratos son fríos, elegantes, casi de porcelana, piel perfecta, telas suntuosas, miradas que no revelan nada. Si Bronzino pintaba tu retrato, es que importabas, y por eso el hallazgo era tan extraño. Si de verdad era un Bronzino, ¿por qué nadie lo había reconocido antes? Pero había algo raro en esa mujer, algo que, si lo miras con atención, no termina de encajar. Su mano, pequeña, delicada, dedos finos, casi temblorosos. Una muñeca frágil, casi de porcelana. Una conservadora del museo, Ellen Baxter, se hizo una pregunta que le cambiaría el destino a esta obra. ¿Y si esa mano no es la mano original? Ellen Baxter no es cualquier restauradora, es la jefa de conservación de pintura del museo, y cuando algo no le cuadra, no lo deja pasar. Lo primero que notó fue algo muy sutil, el patrón de grietas de la pintura. No eran las grietas típicas de un lienzo, eran grietas características de una pintura sobre tabla, y eso, pues no tenía sentido, porque lo que ella tenía delante era, en teoría, un lienzo. Ahí empezó a sospechar que bajo esa superficie visible se escondía una obra mucho más antigua, así que le dio la vuelta al cuadro y en el reverso encontró un sello. Con eso y con una simple búsqueda en Google, identificó al responsable, Francis Lytham, un restaurador británico del siglo XIX que trabajaba hacia mediados de la década de 1850 en la National Portrait Gallery de Londres, como reliner. Y te preguntarás, ¿qué es un reliner? Pues yo te lo digo, un especialista en transferir pinturas de tabla a lienzo. La técnica es tan drástica como suena, raspar y lijar el panel de madera desde atrás, capa por capa, hasta dejar únicamente la fina película de pintura. Esa película, ya sin soporte original, se pegaba después a un lienzo nuevo. Es decir, Lytham no solo había restaurado este cuadro en el siglo XIX, lo había desmontado por completo para transformarlo en algo que pareciera, pues otra cosa. Baxter pidió una radiografía para confirmar la sospecha, y ahí, bajo la piel del cuadro, apareció otra imagen completamente distinta. La dama victoriana que todos veían en la superficie escondía debajo un retrato renacentista original, rasgos faciales notablemente diferentes y elementos de la composición que habían sido cuidadosamente cubiertos. La cabeza no era la misma, y la mano... ya no hablemos de la mano. La mano que te describí hace un momento, esa mano pequeña y delicada, no existía en la versión original. Debajo había una mano completamente diferente, más grande, más robusta, más estructuralmente sólida, una mano real, con peso y con presencia. Y bueno, ¿por qué alguien cambiaría una mano fuerte por una mano frágil? Porque alguien, en algún momento del siglo XIX, decidió que esa mujer no encajaba con el gusto de su época, y la modernizó, la suavizó y la borró. Pero la mano era solo el principio. Cuando Baxter siguió investigando bajo las capas de pintura, aparecieron más elementos que nadie esperaba encontrar. Un jarrón de alabastro sostenido en la mano, un objeto que en el arte renacentista tiene un significado muy concreto. Es el atributo de María Magdalena, el vaso de ungüentos en el que ungió los pies de Cristo. Una aureola, un halo casi invisible alrededor de la cabeza, símbolo de santidad. Y el vestido, la parte menos alterada de toda la obra, resultó ser idéntico al de una réplica del mismo cuadro
que se conserva en Viena, encargada por los propios Medici. Y por último, lo más importante, el soporte. Lo que en un principio parecía un panel de madera transferido al lienzo, una técnica del siglo XIX conocida como transferencia de Leiden, resultó ser, en realidad, una tabla de madera original del siglo XVI. Es decir, todo el disfraz que hacía parecer esta obra una falsificación moderna era precisamente lo que la delataba como auténtica. Y bueno, claramente esta mujer no era Leonor de Toledo. Pero entonces, ¿quién era? Los investigadores llegaron a una conclusión. No era la madre, sino la hija, Isabella de Medici, culta, brillante, una de las mujeres más fascinantes de la corte florentina y también una de las más trágicas. Su vida terminó en circunstancias misteriosas, envuelta en rumores de violencia y silenciada durante siglos por la propia historia de su familia. Y aquí viene la pregunta que de verdad importa. ¿Por qué en su versión original la pintaron con los atributos de María Magdalena, con un halo y con el vaso de los ungüentos? Una teoría es que este retrato no era solamente un retrato, era un acto de reparación, una forma de devolverle a Isabella, después de su muerte, la santidad y la dignidad que la historia y quizás su propia familia le habían arrebatado en vida. En su versión más moderna, este significado tan bonito fue simplemente quitado. Y claro, todo esto me recuerda un poco a nuestros días, con el tema de las redes sociales y el exponernos a un público, ya sea con la familia, con los amigos o en el caso de los influencers, con un público mucho más amplio. Creo que vivimos en una sociedad muy obsesionada con el físico, arreglarnos, maquillarnos, pues para una fiesta, para una reunión, para una entrevista de trabajo. Ahí pues lo veo normal y totalmente comprensible. Yo también lo hago. Pero hay personas que lo llevan muchísimo más lejos, con operaciones estéticas que algunas pueden resultar muy peligrosas para la salud. O bueno, actos más inocentes, como editar tu cuerpo o tu cara en Photoshop o con inteligencia artificial, o simplemente ponerte un filtro de Instagram. Los estándares de belleza son algo que van cambiando a lo largo del tiempo y es muy variable. Entonces, obsesionarnos tanto con algo así hace que nuestra autenticidad como personas, como seres humanos, caiga en picado, porque nos queremos posicionar en lo que es una imagen totalmente idealizada de una mujer o de un hombre, tal y como se hizo en esta pintura. Una mujer que realmente, pues, bueno, no era perfecta físicamente, pero que tenía, pues, otras cualidades, ¿no? Y simplemente por hacerla, entre comillas, más bonita, más cercana al ideal de belleza victoriano, pues en realidad se hizo para mí una chapuza, porque fue pintar ahí encima y sinceramente es algo totalmente irreal y muy poco auténtico, cuando lo realmente bello es lo que es cada persona. Como en este cuadro que hemos visto, por más que te pongas capas y capas y capas de pintura, nunca va a desaparecer tu esencia, que es muchísimo más importante que nada en este mundo. Y gracias a que alguien preguntó qué hay debajo, se pudo descubrir la verdad. Así que te lo pregunto a ti, ¿cuántas otras obras o cuántas otras historias siguen modernizadas esperando a que alguien se atreva a mirar debajo de la superficie? Cuéntamelo en los comentarios, que me interesa mucho saber historias que probablemente no conozca. Y bueno, suscríbete, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!